Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo este tiempo profético, la palabra profética, la palabra de Dios, que es viva y es veraz. Es profética porque siempre se cumple la palabra de Dios, porque las promesas de Dios se cumplen, porque la revelación de Dios se cumple. Por eso estamos hablando en este tiempo la palabra profética, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Por eso el gozo del cristiano es acercarse al Señor, buscar su rostro y acercarse a su palabra para conocer a nuestro Dios. Porque ¿cómo podemos decir que creemos en Dios si le conocemos su verdad, su palabra, que es la Biblia, la palabra de Dios? Es imposible poder conocer a Dios y creer en Dios si desconocemos totalmente. Yo decía, por ejemplo, antes que conocía a Dios y estabas tan lejos de Dios y hacía todo lo contrario a la voluntad de Dios por la ignorancia que tenía. Hasta que escuché la voz de Dios y vi mi propia condición de pecador. Me arrepentí y creí en Cristo mi Señor y Salvador. Por eso, como hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, como hijo de Dios, pertenecemos nosotros al reino de los cielos, al reino de Dios, al reino eterno de Dios. Por eso el cristiano, estamos aquí, pero no somos de aquí. Por eso el Señor Jesús oró al Padre. Le dijo: Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Porque yo no soy del mundo, tampoco ellos son del mundo. O sea que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto marca la diferencia. Quienes verdaderamente son y pertenecen a Dios, que son verdaderamente hijos de Dios, que pertenecen al reino de Dios. Por eso queremos que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos. Dios por eso ha dado su propio Hijo para que todos tengan la oportunidad. Pero está en la decisión de la humanidad. En este tiempo profético que estamos viviendo, por todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, nos está indicando que cada vez estamos más cerca del evento extraordinario, que para muchos va a ser una sorpresa. Van a ser sorprendidos. Por eso la palabra dice: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros somos hijos del día, hijos de luz. No somos de las tinieblas, de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, sé sobrio y velad. El cristiano no va a ser sorprendido, porque estamos en contacto con Dios. Y Dios prepara a su pueblo, a sus hijos, para estos eventos que ocurrirán. Por eso debemos aprovechar este tiempo que el Señor nos da. Y vamos a compartir en este tiempo una temática que tiene que ver vivir en el Espíritu. ¿Cómo vivir en el Espíritu? A la luz de la palabra de Dios. Todo lo que comparto tiene que ver con las Escrituras, la palabra de Dios. Así que vamos a seguir compartiendo para que Dios siga obrando en nosotros, revelando su palabra. Bendito el Señor nuestro Dios. Maravilloso. Por ejemplo, Romanos capítulo 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. ¿Cuál es el problema? La condenación. Esta es la realidad de la humanidad. Condenación. Todos están condenados, todos están separados de Dios. O sea, condenados, están destituidos de la gloria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la realidad de la humanidad sin Cristo. Pero tenemos que saber que Dios no quiere que el hombre perezca. Dios quiere que todos seamos salvos. Dice 2 Pedro capítulo 3, verso 9.
Dice, no es que Dios tarda su promesa para cumplir, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos prosigan al arrepentimiento. O sea, Dios no tarda su promesa, y si Dios tarda es porque Dios quiere que todos puedan arrepentirse, o sea, puedan volver a Dios, puedan acercarse y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Fíjense la bondad de Dios, la misericordia, el amor de Dios. Dios quiere que todos, pero por supuesto no obliga a las personas, y esto tenemos que sabernos. Por eso nosotros hablamos, invitamos, mostramos a la luz de la palabra de Dios, pero la persona tiene que tomar sus propias decisiones con toda libertad de aceptar a Cristo o no. Pero sí mostramos y guiamos para que la persona pueda tomar la mejor decisión en este tiempo profético que estamos viviendo. Está en la maravillosa palabra de Dios. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan, para que vean, dice la palabra de Dios. Dios muestra, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí está hablando del mundo no como el cosmos, no como el universo, no como la creación. Está hablando al hombre que está en el mundo. El hombre está hablando al hombre. O sea que, ¿quién es el que es? Dios no vino a condenar al hombre, o sea, no vino a condenar. Dios envió a su Hijo no para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él, para que las personas sean salvos por medio de Jesucristo. Esta es la verdad de Dios, la realidad. Pero ¿cuál es el problema? Dice las Escrituras, la palabra de Dios. Dice el que cree, dice, el que en él cree no es condenado. Y esto es importante, el que en él cree no es condenado. O sea, está la decisión del libre albedrío, que la persona toma sus propias decisiones. O sea, el que cree no es condenado. Y uno puede salir de esa realidad. Pero el que no cree, dice la Biblia, que ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, no es que Jesús vino a condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado por su propio pecado, por su propia condición, por su propia naturaleza pecaminosa. El hombre por su naturaleza ya estaba condenado, ya está separado de Dios, sin ninguna posibilidad de salvación. Por eso la salvación tiene que ver con la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Cristo por eso murió en la cruz del Calvario, para rescatar al hombre, para que el hombre sea salvo por Cristo Jesús nuestro Señor. Pero el hombre tiene que decidir voluntariamente. El que no cree ya ha sido condenado, ya está en esa condición. No es que Jesús vino a condenar. Yo no he venido a condenar al mundo, pero la palabra que yo he hablado, ella os condenará en el día postrero. O sea que Jesús no vino a condenar, pero da la oportunidad a través de su revelación, de su palabra, para que el hombre pueda acercarse a Dios y tener un encuentro con Dios, para ser salvo de verdad. Pero explica también en la palabra de Dios por qué el hombre no acepta al Señor. Fíjense el verso 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Está hablando de la realidad de la decisión del hombre. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, como dice 1 Juan capítulo 2 verso 15.
O sea, no amar al mundo, o sea, lo que está en el mundo, es lo que está en tiniebla. Amamos más las tinieblas que la luz. Y la luz, tenemos que saber que la luz es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Como dice el Evangelio según San Juan capítulo 8, verso 12. Jesús es la luz. Y la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo. Vino con esa misión, con ese propósito eterno de salvación, de salvar a la humanidad. Y murió en la cruz del Calvario. Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y sigue explicando por qué el hombre ama más las tinieblas. Por eso dice, en el camino ancho van todos. Ahí no hay ni una restricción. Ahí viven a su manera, dan rienda suelta a sus pasiones y deseos, viviendo una vida desordenada. Es la que yo vivía y decía que era libre cuando era esclavo de todo lo que te puedes imaginar. Hasta un pucho era dominado por un pucho que yo prefería fumar y no comer. Entonces yo decía que inclusive era libre cuando era esclavo de un vicio que no podía controlar. Pero Cristo Jesús vino para libertar y darnos vida, libertar al cautivo, como dice la palabra de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esta es la realidad del hombre que está en pecado, no va a venir a la luz. El que está en tiniebla aborrece la luz, porque sus obras son malas. Y no quiere que sus obras sean puestas en evidencia. Porque la luz dice, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Porque la luz lo manifiesta todo. O sea, pone en evidencia la realidad de las personas. La palabra de Dios es la luz. Jesucristo es la luz que denuda nuestro corazón y nos muestra nuestra realidad, cómo estamos delante de Dios. Por eso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay ni una cosa creada que no sea puesta en evidencia ante su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que por la palabra de Dios muestra nuestra verdadera condición en lo más profundo de nuestro ser, que necesitamos salvación, que estamos perdidos, que estamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. La palabra de Dios nos muestra nuestra condición. Es la luz, la palabra de Dios. Por eso dice, lámpara a mi pie, tu palabra, lumbrera a mi camino, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara a mi pie, tu palabra. Porque me muestra, porque me guía, porque me ilumina. De esta manera puedo vivir, puedo acercarme a Dios. Por eso las personas no quieren saber nada de Dios, no quieren acercarse a la luz, porque sus obras son malas. Pero el que anda en la verdad, que anda en la luz, no tiene problema, sino que viene para que sea manifiesta que todas sus obras son hechas en Dios. No oculta nada. Por eso que el cristiano que anda en la luz no tiene ningún problema de abrir su corazón, porque no hay nada oculto, porque todo está en evidencia, está puesto en evidencia, está viviendo en la verdad, está viviendo en la luz. Esta es la realidad de la humanidad. La condenación. Dios no vino para que el hombre sea condenado. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. Dios ama a todo el mundo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios ya no puede hacer más nada, ya hizo todo y está todo al alcance de todos para que puedan tomar la mejor decisión y tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el que está en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que cree en Él, en Cristo, no es condenado. Virgen de la vida. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Esto es una promesa, la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan capítulo 5, verso 24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que no cree ya ha sido condenado. O sea que no es que Jesús te condena, no es que ya está por tu propia naturaleza, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, ya estamos condenados, ya estamos separados de Dios, sin ninguna esperanza, sin ninguna alternativa y sin ninguna posibilidad de lograr algo a partir de nuestra naturaleza, porque estamos separados de Dios y nada de lo que el hombre haga por sí mismo va a lograr tener algún beneficio de parte de Dios, porque estamos separados. Solo por Jesucristo, solo por Cristo Jesús tenemos vida eterna y somos salvos por gracia. Y este es el mensaje que quiero compartir en este tiempo, para que no sea condenado. Porque si no tienes a Cristo ya estás condenado. No es que Dios te condenó, es que ya estaba por nuestra propia naturaleza. Necesitamos por eso creer en Cristo. El que cree en Cristo ese no es condenado. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Mantiene vida eterna. Más ha pasado de muerte a vida. Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cree en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿O ama más las tinieblas que la luz? ¿O ama más al mundo, las cosas que traen en el mundo, las cosas pasajeras, las pasiones, los deseos desordenados, los vicios y placeres? Yo te digo porque yo vivía en esa misma condición. Yo amaba al mundo, amaba las cosas del mundo, estaba perdido, sin esperanza, esclavo, pero Cristo me libertó. Porque yo creo en Cristo. No está en mi naturaleza, no está en mi recurso, no está en mi, sino por la gracia de Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo quiero guiarte en una oración para que puedas aceptar a Jesús en tu vida, y que realmente sea libre, y que tenga salvación, y que tenga vida eterna, y que sea parte del reino de Dios, del reino eterno de Dios. Y la oportunidad que llega a tu vida en este tiempo, que puedas aprovechar. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, di conmigo de esta manera: Señor Jesús, gracias porque tú eres el Hijo de Dios, porque tú moriste en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque mostraste tu amor allí, Señor, cargando mis pecados, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Señor, quiero dejar las tinieblas y venir a la luz y seguirte a ti, Jesús. Quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Perdona mi pecado, Señor. Quiero volver a ti. Perdóname, límpiame por tu sangre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.